Retomo el tema que había planteado al final del otro segmento. Hace ya 13, 14 años que el Programa de Naciones Unidas, cuando presentó el informe de la democracia para América Latina, señalaba con júbilo que el continente había podido dejar atrás los regímenes dictatoriales y autoritarios. Pero ya desde entonces decía que los temas de la pobreza y la desigualdad podían ir erosionando el aprecio por la vida pública. Y acuñaron una frase, creo yo, muy provocadora, pero muy acertada, cuando decían que el malestar en la democracia, si no se atendían esos problemas, se podía convertir en un malestar con la democracia. Y eso, pues sin duda alguna, creo que nos preocupa a muchos. Es desde ese mirador que le pregunto, ¿qué hacer para temperar las desigualdades? ¿Qué hacer para que los millones de mexicanos que viven en la pobreza pues puedan arribar a una vida digna? Bueno, en primer lugar debemos de orientar la problemática del país en una dirección menos complaciente. En México se ha pensado que apoyar los temas de desigualdad se dan con cambios de nombres en los programas. Este es un país en donde cada sexenio le cambian de nombre a los programas que hacen lo mismo. Este es un país en donde las autoridades se imaginan cada 6 años que van a resolver el problema. No se tiene un proyecto de mediano y largo aliento. Usted ha visto cómo cambian programas en su nombre cada 6 años, como que eso fuera a resolver el problema que se traduce en el abandono de parte del Estado, en la reactivación económica. Está abandonada la banca de desarrollo. Hoy los pobres que requieren atención médica y no se les ofrece, tienen que recurrir a casas de empeño que cobran, por cierto, 150% de interés anual y que son prendarios, se deshacen de sus pequeños joyas, anillos, collares. ¿Por qué sucede todo eso? Porque hay un Estado omiso, un gobierno que prefiere declarar que se hacen las cosas a realizarlas. Y esto no puede ni debe seguir así. Los problemas se reflejan en una creciente pobreza que ahora, a través de indicadores del INEGI, quieren llevarlos en una clasificación de pobreza extrema, pobreza alimentaria, para encontrar respuestas burocráticas a un problema real, la incapacidad del Estado mexicano de resolver el problema que se agiganta de la pobreza, el que la mitad de la población viva con 2 salarios mínimos o menos, es un verdadero agravio al pueblo de México. Y esto tiene explicaciones, usted lo decía muy bien, de regímenes autoritarios se ha pasado a gobiernos democráticos, pero donde la democracia es costosísima. México no puede darse el lujo de tener una democracia que cuesta más de 50,000 millones de pesos al año. Y además, cuando se tardan tantos meses en dar respuesta a conflictos electorales que se suceden en los estados, es decir, estamos fallando en una doble dirección. Los recursos económicos se están canalizando para crecientes burocracias. Si usted revisa en el Congreso, hace 20 años costaba 1/8 parte la Cámara de Diputados de lo que hoy cuesta. Se han multiplicado las burocracias. Hoy, para guardar equilibrios en la vida democrática, se han creado organismos autónomos que crecen y crecen en su tamaño y dimensión, y no se obtienen respuestas a esas necesidades. Y consecuentemente se sigue abandonando los programas de inclusión social que permitan la igualdad, que permitan oportunidades con salario de vida digna para la clase trabajadora, con posibilidades de incorporación plena a los jóvenes a la actividad productiva. Todo eso tiene soporte en una visión equivocada desde nuestro punto de vista. Es claro
que se puede dar una orientación a la política económica con mayor compromiso, un ejercicio de adelgazamiento de los aparatos del Estado son urgentes. Cuando la vida democrática del país exigía que hubiera autoridades independientes, por cierto, reconocemos el esfuerzo que se realizó en el Instituto Federal Electoral cuando hubo los consejeros ciudadanos más independientes. En ese momento la administración costaba el 25% y los partidos recibían el 75% de financiamiento. Ahora es a la inversa, ahora el aparato burocrático cuesta el 75%. Todo eso se refleja en otros órganos autónomos, lo que obliga a que no se canalicen recursos a la labor de reactivar la economía, de combatir la pobreza, de ofrecer a los ciudadanos el derecho a la educación de calidad, salud, vivienda digna y el derecho a la recreación y el esparcimiento, porque la cultura con la educación dan acceso al derecho a la felicidad. Y sí creo que es posible, estamos convencidos, en nuestras propuestas enfocamos la posibilidad de darle una reactivación en la economía y una clara orientación a los programas de apoyo a la pobreza, que actualmente están tan dispersos, son más de 6,000 diferentes programas que se aplican por las diferentes dependencias federales, estatales y municipales para tratar de justificar el apoyo a quienes menos tienen. Déjeme retomar dos de los asuntos que usted ha señalado. Por uno, el primero, en efecto hay una dificultad muy grande para los jóvenes de integrarse al mercado formal del trabajo porque este realmente no crece. Lo que ha crecido en los últimos años es el mundo de la informalidad. Entonces, le pediría sobre ese punto específico que puso sobre la mesa, ¿qué se podría hacer? Y segundo, a veces en este reclamo, por ejemplo, a los órganos autónomos, a veces se deja de ver, creo yo, que una institución como el Instituto Nacional Electoral, en efecto hoy cuesta más, pero porque hoy tiene también más facultades. Quitémoselas. ¿Quién ejercería, por ejemplo, no por eso. La fiscalización de las finanzas públicas? ¿O quién haría, por ejemplo, el padrón electoral y los listados nominales con fotografía? Estoy tocando un tema en el que usted es el especialista. Desde luego que soy de los que creen que es necesario tener la cédula nacional de identidad, 1. Y 2, en el caso específico de la fiscalización, ¿qué caso tiene andar fiscalizando a municipios que en gastos de precampaña van a recibir 17,000 pesos, que se encuentran en lugares apartados y que no te pueden rendir cuentas de eso? La fiscalización creo que lo deberían de llevar a cabo incluso los institutos locales. Bueno, pero adicionalmente en eso sí se puede dar racionalidad para que a los estados, cuando hay elecciones estatales, se meta la fiscalización, o a los municipios más importantes, pero llevarlo a los niveles a los que se ha llevado, pues de verdad parece ya hasta caricatura. Pero regresando al tema, los jóvenes, la economía. Creo firmemente que tenemos todo para reactivar el campo. El campo está abandonado porque se abandonaron políticas públicas de aliento que permitan reactivar desde las regiones del país la economía. Y esto es posible hacerlo. Estoy convencido de que debemos de encontrar, con la participación de los ciudadanos, de los sectores productivos, de entender que el gobierno por sí solo no lo puede todo, y menos hacer bien, que las asociaciones de empresarios, de comerciantes, la visión de los profesionistas, de los actores sociales de la economía pueden ser muy importantes en la definición de políticas públicas. Se trata de que sean políticas públicas construidas por consenso, poniendo al ciudadano en el centro de la toma de decisiones. En el caso específico de la educación y la cultura, tienen que estar los padres de familia, tienen que estar las organizaciones de maestros, tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil que quieren que haya una calidad en la educación y que haya una innovación en la tecnología. Por otra parte, también es necesario que tengamos presente el hecho de que los ciudadanos pueden intervenir de manera directa en la asignación de los programas sociales que hoy, capturados por burocracias que le dan sentido clientelar al manejo de los programas,
que le permiten darle recursos de apoyo institucional a quienes no lo necesitan y que excluyen de esos padrones a quienes realmente lo requieren, si ustedes lo ven con un análisis crítico desde la perspectiva del análisis intelectual y académico, podemos entender que los ciudadanos pueden definir en las comunidades quiénes son los pobres entre los pobres para ellos otorgarles los respaldos institucionales, situación que en este momento no se da plenamente. Déjeme hacerle una provocación así abierta. ¿No se ha apoderado del lenguaje de la política un abuso de la idea del ciudadano? Es decir, al final de cuentas, los ciudadanos somos todos, y lo hay de todos tipos, buenos, malos, productivos, improductivos, de derecha, de izquierda, que se alinean con el partido A, con el partido B, encuadrados en sindicatos o en organizaciones agrarias, que leen un periódico o el otro. Es decir, estamos a veces en el lenguaje, me subo, incluso me incluyo, yo también he cometido a veces esos abusos, hablando de un universo muy grande, diferenciado y masivo, como si fuera un bloque monolítico. ¿No le parece? No, pero la diferencia es sustantiva. Un ciudadano que está en el poder a un ciudadano que no tiene el poder. Lo que necesitamos hacer es que el ciudadano que tenga el poder no aplique políticas públicas discrecionales que muchas veces se dan sin tener contacto ni relación con los grupos de interés de la propia sociedad. Y por otra parte, de lo que se trata es de que los ciudadanos no nada más voten y den confianzas permanentes, sino que participen. Y en ese sentido me da mucho gusto poner el ejemplo de Movimiento Ciudadano en Jalisco, donde los ciudadanos no nada más votan para poner a las autoridades, sino a la mitad del periodo pueden darles ratificación o revocación de mandato. Y a mí me da mucho gusto que en el caso de Jalisco, las 24 autoridades que se sometieron a revocación de mandato hayan sido ratificadas por ejercicios de prácticas de buen gobierno. Y esto se ha dado precisamente porque los ciudadanos están tomando un rol muy importante. Bueno, sin duda alguna los ciudadanos son, digamos, el sujeto de la democracia, o por lo menos eso dicen los libros de texto. Nada más que la Constitución solamente a los ciudadanos les da el derecho de votar. Y nosotros lo que queremos es que aparte de votar puedan revocar el mandato, pero además puedan intervenir en la definición de políticas públicas e intervenir en el caso de los problemas de pobreza extrema en la asignación de los programas sociales que nosotros estamos advirtiendo como una de las grandes lacras que vulneran la credibilidad en las instituciones que manejan por la captura de esos programas con fines políticos y electorales el problema de la pobreza en el país. Bueno, como suele suceder en estos casos, el tiempo es el que nos acaba derrotando a todos. Yo quiero agradecerle a Dante Delgado el haber estado el día de hoy con nosotros y decirle al auditorio que habrá otros programas y ojalá nos acompañe. Muchas gracias.